Señores, desde hace más de 40 años no se realizaba una pieza dedicada al Monumento Natural Pico Duarte, la montaña más alta del Caribe. Con el apoyo de Centrocuesta Nacional y en el marco de su proyecto Orgullo de mi Tierra, Monte Sereno Films realizó el documental El Pico Duarte. Vamos a dar la bienvenida a sus co-directores de este documental, Mariana Rubio Pitaluga y Arturo Dixon. ¿Qué tal? Bienvenidos a Esto No Tiene Nombre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Buenas están tardes. ustedes? Gracias por la invitación. Qué bien, gracias a ustedes. Primero, ¿cómo se ponen de acuerdo marido y mujer para hacer un documental juntos? Porque es una cosa difícil. Por suerte Llevamos llevamos mucho muchos, tiempo, sí, sí. llevamos mucho tiempo trabajando juntos, entonces ya es algo, creo que al principio vienen esas fricciones como quién manda, no, yo mando, no, tú mandas. Entonces, al final yo me di cuenta que las mujeres tienen que mandar siempre. Claro, Los hombres las mujeres son, mandan, Arturo. las mujeres Ahora, mandan en todo. usted, claro, como debe ser, como Quita ese corresponde. problema adelante. Decía Ángelo que hacía 40 años que no se hacía un producto audiovisual sobre el Pico Duarte. ¿Cuál es la referencia esa más lejana? ¿La vieron, tuvieron acceso a ella? Ustedes son muy jóvenes, por supuesto que no la vivieron, pero ¿por qué les llamó la atención entonces volver a hacer otra obra audiovisual sobre el Pico Duarte? Cualquiera pudiera pensar, bueno, pero eso, ¿qué obra de arte puede salir de eso? Que es escalar una montaña, un busto que está ahí arriba y una bandera y más nada. Partamos del referente anterior, porque para hacer cualquier obra uno siempre busca de dónde venimos. Bueno, ¿qué se hizo antes? ¿Qué se hizo antes del Pico Duarte? Nosotros esa referencia la hemos llevado muy cercana en el corazón. La última pieza fue de Claudio Ochea, es un realizador dominicano Amén, claro. que subió a la montaña en los años 80 y además tiene muchísimo mérito porque lo llevaban en latas de película. Claro. Y nuestro productor encontró las hojas de producción que contaban cuántas mulas, cuántas latas, cuánto todo. Y justo contaba el otro día que había un apartado que decía, nadie bajará de la montaña hasta que tengamos todo. Dios Por lo mío. tanto, sí, yo me podía conectar mucho con eso porque la montaña es lo que tú decías, que si lo ves desde fuera es como, bueno, es una montaña que subes y bajas, quizás no es en Everest o el K2, pero nosotros con Arturo siempre desde el principio nos quisimos preguntar, pues, ¿por qué una persona sube a la montaña? Y va, aparte de la importancia de esta montaña que estamos contando en esta película, también que lo que más quisimos era humanizar la experiencia de por qué la gente decide ir al Pico Duarte y sobre todo contarlo a través de la gente que subía, a la gente de las comunidades que viven gracias a los excursionistas y que cuidan de la montaña y sobre todo de los guías, que son los auténticos monteros de la montaña, que conocen la montaña como la palma de su mano y que consigues conocer a través de ellos pues cómo pues ponen su vida para proteger al excursionista y cómo viven realmente la gente que vive en estos lugares. Nosotros no fue fácil, tuvimos momentos de Claro. mucha abrumación porque hicimos muchísimos meses de investigación y como no se había contado en detalle, porque la pieza de Claudio es maravillosa, pero era una pieza un poco más poética, por así decirlo, queríamos contarlo de una manera que eh, entretuviera a la audiencia, que no sea todo el tiempo como yendo a la Ujú. parte científica, sino sea una experiencia pues cinematográfica, visual, que conecte a todo el mundo y tiene bueno, pues ese tono que acompaña toda la pieza, que es un poquito la búsqueda de la felicidad como el ser humano, ¿no? No importa a qué te dedicas o quién eres, siempre estamos en una búsqueda en la que puede ser diferente para todo el mundo, sea Ujú. por tu trabajo, sea que buscas pues paz mental. Estamos constantemente hiperconectados y, y siempre buscamos pues siempre buscamos a la hora de contar la película pues ese hilo narrativo que acompañara, contara todo y al mismo tiempo pues fuera una experiencia Sí, Qué bien. como pieza. de hecho, les comentaba que llegué a ver el tráiler del documental antes de que se pusiera en escena y tenía una carga emotiva significativa. De hecho, uno se quedaba como, wow, o sea,
la montaña. ¿Qué aspectos se tocan? ¿Cuál es la sinopsis? ¿Me hablas de una narrativa? ¿Qué se espera de este documental, el que lo va a consumir? Sí, buenísima pregunta, Angelo. Mira, bueno, es un documental largometraje, ¿no? Y la película obviamente Okay. es la cordillera central, del corazón de la cordillera y luego de nuestro punto más alto en el país y en el Caribe insular. Entonces, habla, abarca un montón de temáticas de la importancia de la hidrología, la flora endémica que tenemos ahí, la fauna también, eh, y habla también de las comunidades. Hay muchas voces de la gente que vive y que trabaja tras bastidores para que esas excursiones sean posibles y que Ujú. al final del día protegen y cuiden toda esa zona, porque nosotros estamos aquí en la ciudad y uno va al pico y vuelve y lo que sea, y a veces no se da cuenta que esa gente que viven ahí son los que realmente entienden el valor del agua potable, de los ríos, de los manantiales que nacen ahí en esos sitios. Y, por ejemplo, de todo el tema del conuquismo y eso, y de la tala, pero al final y al cabo es un documental que no habla tanto de las problemáticas, sino que promueve al sitio, ¿no? A veces creo que pecamos mucho en el género documental de que todo documental tiene que ser una crítica social y meternos Claro. todo un tema de apuntadeo, no, que este gobierno hizo mal y que fulano y tal. Entonces, con un sitio tan magnánimo, tan espectacular como es nuestra cordillera central y esa zona alrededor del pico, queríamos que la película hablara por sí sola. Entonces, con Mariana tuvimos como que un desafío de cómo vamos a contar esta película. Y al final, haciendo entrevistas y hablando con la gente, nos dimos cuenta de la pureza de la gente del interior de este país y de esas comunidades que viven alrededor, ¿no? Porque trabajamos con 4 comunidades y subimos por varias rutas al pico en el documental. Y entonces quisimos humanizar la película, ¿no? Contarla a través no solo de los expertos que nos enseñan a valorarla y que tenemos un montón de gente como Frank Moya Pons, Bernardo Vega, biólogos como Johan Natur, Teodoro Clase del Jardín Botánico, como que gente con peso que te empieza a hablar y tú dices, esto es una masterclass, o sea, yo puedo hablar con este señor para el resto de mi vida y aprender todo esto, pero claro, tú tienes que hacer una película de 1 hora y media y que la gente no se aburra. Entonces decidimos subir con varios excursionistas y contarla desde ese punto de vista, inclusive desde el punto de vista de gente como los monteros que están ahí y arman la excursión, pero mucha gente no se da cuenta de que esos tigres están despiertos de las 4 de la mañana buscando toda la mula para que esté todo Claro. listo para después del desayuno. Entonces, quisimos hacer eso, como humanizarla. Entonces, la película... Ahora, perdón, sí, dale. sí, no, quería preguntarte a propósito de esta idea de cómo contarlo. Bueno, conozco un poquito del tema cinematográfico y cada uno tiene su librito, sobre todo en el plano documental, de cómo abordar los temas. A veces van con un guión predeterminado por la investigación que hacen, otras veces lo hacen a la inversa. Vamos a rodar, sobre todo con algún dinerito, y de lo que, por supuesto, con ideas preestablecidas de lo que queremos hacer, pero rodamos y a partir de lo que visionamos comenzamos a montar una historia en edición. Se hace después. ¿Cómo lo trabajaron ustedes? ¿Se dejaron impresionar? Por supuesto, ya iban con un grado de preparación, tenían el antecedente del documental anterior, etcétera. ¿Cómo se predispusieron para hacerlo? ¿Dejaron que la experiencia los llevara y después lo montaron? ¿En edición lo cambiaron cuántas veces? Yo sé que muchas veces, porque sobre todo los creativos, eso, y bregando con una mujer al lado, que no corta aquí, deja este plano, y el amanecer, y espérate, y lo otro, claro. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo fue ese montaje? Un guión Bueno, siempre hay. No puedes arrancar ninguna película sin un documental. Lo que pasa es que en documental lo llamamos como una escaleta, en el sentido de que uno tiene que ser flexible a estar dispuesto a aceptar que uno puede ir con una mirada fija en lo que quiere contar, pero luego también tienes que estar dispuesto a ser libre y dejar que las cosas pasen. En un lugar como el Pico no era fácil, porque
por toda la logística de mulas, siempre teníamos que tener un grado de preparación, de decir cuándo filmar, cuándo no, volver a cargar. No fue nada fácil, pero con Arturo siempre hemos dicho que Arturo es el editor de la película, que el documental estuvo vivo pues hasta el último plano que decidimos, porque evolucionó muchísimo y aunque por supuesto escribimos un guión, muchas versiones de un guión antes de filmar, una vez que filmamos y pasan las cosas, como hicimos cada expedición a lo largo de un año, una expedición cada 2 meses para tener las distintas cambios de clima y las distintas rutas, nos permitió en esas pausas reescribir el guión en cada subida. Por eso digo que hubieron muchas versiones, porque cada vez que bajábamos reescribíamos porque cada vez uno puede investigar mucho, pero cada vez que sube al pico pues se vuelve más experto en el lugar y puede empezar a entender y a construir las cosas desde otro sitio. Entonces, nosotros somos amantes de los documentales también y no quisimos cerrarnos a nada. Sí, por supuesto, ir preparados, porque a lo loco tampoco se pueden hacer las cosas, pero muy preparados, pero muy conscientes de ser libres también. Claro, si puedo agregar algo, no, Claro. para que la gente entienda un poquito la complejidad de este proyecto. Nosotros, bueno, se hicieron 6 meses de investigación, comenzando por ahí, hablando con todos estos expertos, empapándonos, y ahí como que tú empiezas a descubrir ese temático que tú quizás no conocías y tú pensabas que era un simple sendero. Claro. Se hicieron 4 semanas de preproducción. Se rodó a lo largo de un año en 6 excursiones, porque queríamos también captar. Aquí a veces mucha gente cree que nada más hay 2 estaciones, como dice mi mamá, verano e invierno, pero realmente no. Ahí arriba se notan los cambios de la temporada seca, la temporada mojada. En primavera hay mucho más flores, entonces, y luego hay momentos donde los valles se congelan directamente. Hay una helada y tú te despiertas y está ese valle congelado entero, y eso nadie en 1 millón de años se imagina que en el centro del Caribe hay un valle congelado a esa altura. Entonces, nada, al final terminamos con más de 100 horas de material después de todo ese rodaje, y entonces ahí empezó el proceso arduo de condensarlo a 1 hora y 22 minutos, que es lo que dura la película. Pero al final nosotros como que lo que nos propusimos de montarlo todo, entonces todo se editó, no dejamos ni una sola secuencia afuera, porque queríamos ver el potencial de cada secuencia, aunque sabíamos que todo era importante, sabíamos que no podía ir todo. Y es muy lindo cuando pasa algo que supongo que pasa en todas las ramas de arte, que cuando un canvas en blanco o una página en blanco, o en este caso un timeline de edición, te empieza a decir cómo es, te empieza a decir yo soy así, no soy así, esto va, esto no va. Entonces se empieza a convertir como en su propia cosa, y ese proceso de descarte por eliminación es muy lindo, pero muy doloroso al mismo tiempo. Claro. Pero nada, sí. Eso. Qué bien. ¿Cómo armaron la producción del documental? Digo, ahorita se hablaba de cómo se había rodado en celuloide. Esta no se hizo en celuloide. Esto no se hizo en celuloide. Primero, por costo. Segundo, porque la modernidad ya permite otras cosas. Ojo, me hubiera encantado. Claro, yo sé, te lo iba a decir ahora. No hay nada como realizadores hoy todavía. Eso es como yo le explicaba a mi hijo el fin de semana, que le gusta la música y eso, tiene 11 años, y le ponía un tocadiscos, porque me dijo, vamos a ponerlo en ese aparato, y le dije, se llama tocadiscos, y lo vas a poner tú, y cómo poner la aguja encima del acetato, y nada sustituye, aún con el scratch, sustituye la música de un tocadisco rayando esa aguja sobre el surco de un disco. Y lo mismo pasa con un documental. El tema de las luces, las temperaturas de luces y todo, vista a través de un celuloide, nada digital lo puede sustituir. No, absolutamente nada. Oye, me perdonan todos los Tuto Guerrero y todo, que los quiero con pasión y amor y todo, y les gusta la modernidad y las cosas de mentirita. Digo de mentirita, son los recursos, pero nada sustituye al celuloide, pero nada, eso no vamos a volverlo, ni vamos a hacer. De hecho, Roberto, hoy en día, en todas estas producciones digitales,
lo que se busca cuando tú estás en el proceso de color es asemejarlo al fílmico, quitarle un poco de resolución, porque nadie quiere ver un primer plano en 8K de la cara de una gente, tú ves hasta los pensamientos, es como no. Claro. Entonces, suaviza eso, y por supuesto la película de Claudio Echea es una poesía maravillosa, visual y narrativa, pero hay que hablar también de cómo nace este proyecto, ¿no? Porque creo que no lo tocamos al principio. Esto no fue una película que nosotros quisimos hacer, sino un proyecto que nos trajeron a nosotros, ¿no? Fue por encargo. Sí, Mario... no fue por encargo, sino que hay una persona que se llama Mario Dávalo, que Claro, el chairman de la sociedad, trabaja con Capital, con Pardo. Claro. Y un loco con Alaska, lo iba a llamar ayer porque con el terremoto en Kamchatka y todo aquello allá, por poco se lleva Alaska y todo con un tsunami. Exacto. Y es bueno, a su hijo, hablamos el otro día, y de esta experiencia, pues somos unos padres, abuelos casi ya todos, y él tuvo la experiencia de llevar su hijo a Alaska. Y es un hombre enamorado de la naturaleza como nadie. De ahí es Mario, que viene. De ahí es que viene. Él es un ávido conocedor de la naturaleza, de nuestra cordillera, y ha subido muchísimas veces al Pico Duarte. Es un tremendo fotógrafo de paisajes y de fauna también. Los libros que ha publicado Mario de Alaska son espectacular. Y ahora también el que han hecho ahora con CCN de Pico Duarte de la misma manera. Entonces siempre estuvimos como hablando, él quería hacer algo antes con nosotros, pero como que no coincidieron los tiempos y la cosa, y pasó 1 año, 2 años, y de repente Mario vuelve con CCN y nos dice, señores, es ahora, lo podemos hacer ahora. Y ahí entonces ya empieza la locura, pero hay que decir que esto viene de la visión y del cariño por la naturaleza que tiene Mario Dávalo, que fue quien nos presenta el proyecto. Qué bien. Bueno, decía al inicio todo el diseño de producción. ¿Con cuántos camarógrafos van? ¿Cómo puede un director de fotografía dirigir quizás a tantos camarógrafos, si son varios, para... No es lo mismo filmar con una sola cámara, con un director de fotografía, usted le dice el plano, el encuadre, etcétera, que con 4 en algo documental, que alguien se resbala, se cae el caballo, el mulo, el agua, está lloviendo, pero tú quieres coger ese amanecer y esa imagen de todo congelado allá. ¿Cómo lo lograron montar en unas condiciones que no son las óptimas para filmar? Una montaña rusa. Aquí, sí. Bueno, Mariana la dejo, quizá pueda hablar un poquito del crew. Cuando, bueno, nuestro director nuestro productor de línea es David Ferreira, y cuando nos acercamos a él con este gran crucigrama de cómo lo queríamos hacer, se puso la chaqueta desde el primer momento y trabajamos con Iván. Iván Gómez ha subido al Everest, tipo, él ha subido muchísimas veces a la montaña, entonces él tiene una compañía que se dedica a esto y hizo una logística fantástica para nuestro crew sobre cómo podríamos hacer la logística de mulas por ruta, porque no todas las rutas además tenían la misma cantidad de mulas, y él tuvo que llevar mulas de comunidad en comunidad cada vez que hacíamos la expedición. Con respecto al equipo de cámara, por supuesto sabemos que tenía que ser lo más reducido posible, pero donde no podíamos sacrificar era en lo que era el equipo de cámara, en el sentido de segundo de cámara. Entonces está Jesús Ayala como director de fotografía, teníamos a John como cámara, y bueno, en distintas excursiones iban cambiando algunos asistentes de cámara también. La parte de cámara puede que tuviera, o sea, Jesús como DP y 4 de cámara más un DIT. O sea, ese equipo no podía dejar de estar completo, porque tenemos que pensar que eran a 2 cámaras, teníamos que cargar cada noche con un jQuery o con un panel solar portátil que teníamos todos los equipos, y al mismo tiempo saber que quizás uno cuando para a filmar la mula no está justo ahí porque se retrasó, porque justo había una curva y las maletas y no sé qué, no sé cuándo. Entonces siempre había como una comunicación por radio intentando establecer un ritmo de rodaje, teniendo en cuenta que las condiciones no siempre eran fáciles. Por lo tanto, equipo reducido, pero todo el equipo que estaba era muy bueno, y por suerte siempre con el proyecto hacia adelante como prioridad total. Por lo tanto, ese empuje humano también por conseguir el material que necesitamos fue esencial para conseguir todo el pietaje que tenemos hoy.
Qué bien, qué bien. Qué bonita experiencia. Antes de hacer el documental o rodarlo, ¿ya habían subido el Pico Duarte? Nosotros, el Pico Arte en sí no, pero sí, con Arturo somos senderistas Claro, es y que hemos filmado. hacemos senderismo nosotros. No nos consideramos quizás profesionales, pero semi-pro, Pero ¿no? le Tenemos gusta los palitos, los montarse tenis, por la allá. vaina. Pero no habían Claro, subido el Pico Duarte. no. No, No. Oh. Ahora le dieron por la vena al gusto, porque ¿cuántas veces lo subieron en un año para rodar? Debe haber sido una muchas. barbaridad. Muchas, Sí. se lo saben de memoria. La otra parte, bueno, ya hemos hablado de la parte del rodaje, las personas que participan, me parece maravilloso. Les prometo que voy a ir a verlo y verlo en pantalla grande, que es lo más bonito. No importa que el niño pase, que bueno que tiene el niño. Vacaciones de Las verano. vacaciones. Roberto, así fue hacer esta película entera, con ese Con carajito niños y todo, ahí por atrás, bregando todo el ahí. tiempo Qué jodiendo. bonito. Mira, la otra parte, y hemos hablado ya un poco del montaje y de la edición, de cómo es cierto, sobre un papel en blanco, en el caso de los periodistas, es duro eso, y comenzar a llenarlo y después cómo vas cuadrando y pones y subes. La parte de la musicalización y la ambientación, las montañas, el campo, tiene su propio sonido y eso es muy bonito. ¿Cómo reflejarlo en la obra documental? ¿Qué parte tiene de sonido ambiente? ¿Hicieron música especial para esto? ¿De quién se valieron? ¿Cómo es ese montaje que complementa la edición? Bueno, la parte de la musicalización y del diseño sonoro de la Exacto. película es una de las partes que más me gusta. Si bien no tuvimos tiempo de trabajar con músicos locales, al mismo tiempo nosotros quisimos que los sonidos de la montaña estuvieran muy presentes, los sonidos de la mula, los monteros como van cantando, tú lo ves a ellos subiendo y se canta y el otro les responde y tienen canciones folclóricas de ellos, que fulanita me pegó cuerno, que tal, es como, y de ahí tú te vas enterando de la vida de ellos también, acompañado siempre del rumor del viento, de los árboles que se mueven, hay pajaritos que cantan, por ejemplo, hay uno que, no me acuerdo ahora si es el trovón del español o no me acuerdo, pero que tiene un canto que es como de un columpio oxidado. Yo no sé si te lo Claro, que claro. es imposible de verlo. No se Claro. puede avistar, pero te acompaña todo el trayecto hasta arriba. Entonces, la idea con la música fue de trabajar con librería de sonido, música que no opacara lo que estábamos viendo, ni opacara los paisajes, ni en ningún momento tomara protagonismo, sino que acompañara sutilmente la historia. Entonces ahí yo me valí de librería de sonido y tuve mucho tiempo buscando la canción perfecta para cada secuencia, porque yo me gusta siempre editar, se suele no editar con música final en lo que tú vas trabajando la música, o a veces se cambia al final. Yo soy muy de trabajar con la música. A mí la música es como que soy un músico frustrado en ese sentido. La música a mí me Pero dice te va dónde dando va el un corte. ritmo de edición, ¿no? De edición, claro. Exactamente. Claro. Yo siempre trato de trabajar con la música ya elegida. Entonces ese proceso de búsqueda y de elección de la música para cada secuencia, la verdad que fue un trabajo que uno de los más gratificantes para mí, ¿no? Y creo que mucha gente que ha visto la película me ha dicho que el diseño sonoro está muy bien. Entonces ahí eso es algo con lo que estoy orgulloso de cómo quedó. Qué bien. Qué bien. Bueno, la invitación entonces, ¿dónde se está proyectando? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es la invitación para que la gente vaya a ver el Pico Duarte? El Pico Duarte está ahora mismo en Downtown, creo que es a las 7:40 de la noche. Está en Santiago también, a las 7, a la misma hora. Y en Fine Arts tiene más slots. Por ahora están en esos horarios. Imagino que a medida que pasan las semanas pues va cambiando, pero estamos muy emocionados porque está yendo muchísima gente a verlo. Es difícil Sí. que
que se vaya a ver películas dominicanas solo por la costumbre de quizás ver películas más mainstream o más extranjeras, pero encima que sea documental es aún más difícil. Por lo Claro. tanto, estamos súper contentos con Estamos el recibimiento que compitiendo está teniendo. con los Cuatro Fantásticos, ¿tú entiendes? Como, Claro, y Superman, que creo que lo y estrenaron Superman, también. que también está ahí en el Sí. cine. Claro, Entonces, claro. bueno, no, mañana no lo menciono, pero en Santiago es en Cinemacentro Cibao, que está ahí. Ujú. Y aprovecho también para darle las gracias a Caribbean, que nos han apoyado con todo este viaje loquísimo de distribuir la película en los cines de ellos, que bueno, que estamos muy agradecidos con eso y exhortamos a la gente que vaya a verla. O sea, a mí, yo lo que quisiera es que la gente se quede... como que esto entre en la conciencia medioambiental del colectivo dominicano, ¿no? Que la gente que ya conoce quiera volver y que la gente que no lo conocía descubra un Caribe quizá inesperado, como siempre dice Mario Dávalo, y que se enamore de nuestras áreas protegidas y de estos parques nacionales que valen la pena protegerlos, y lo que no lo conocemos, o sea, lo que no conocemos no lo cuidamos. Entonces, Claro. es importante que la gente vaya y conozca. Así es. Se me olvidó preguntarles la participación de CCN, Centro Cuesta Nacional, ¿cuál es dentro de todo Son este espíritu? nuestros inversionistas al 100%. Somos muy afortunados porque como inversionistas además tienen los mismos valores que tiene el documental. Por lo tanto, ha sido muy buen compañero en todo este viaje de 3 años, porque siempre desde el principio entendieron lo que queríamos contar, cómo lo queríamos contar, y han sido un apoyo increíble durante todo el proceso. Por lo tanto, creo que no sé cuándo, ¿sabes? Me siento súper afortunada de haber podido contar con ellos como inversionistas, y solo la mejor relación. Felices. Qué bien, qué bien. Bien. Felicitarlos de verdad por esta obra. Prometo ir a verla. Me encanta la obra documental y máxime cuando se trata de algo de esta naturaleza. Me quedé impresionado con lo de los cantos de los muleros y eso es maravilloso. Y a veces escuchándotelo decir, pensaba, y todavía existe eso. Y la Existe el pregunta, Montero. claro, y lo hago y me hacía la pregunta porque vivimos en un mundo tan agobiado de tecnología. Por eso mismo que decías, lo que no conocemos no lo cuidamos y tenemos tanto que cuidar de nuestra naturaleza y de nuestro entorno, que solamente conociéndolo es que le damos el valor que amerita por nosotros y por las futuras generaciones que vendrán. Ojalá que nuestros hijos y nuestros nietos y tataranietos puedan llegar a alcanzar, escalar el Pico Duarte, la mayor elevación del Caribe. Miren Machu Picchu, que nos encanta ir a Machu Picchu y eso, y han tenido que ponerle restricciones y ya ahorita no se podrá visitar Machu Picchu porque la propia humanidad en el visitar ha complicado aquello y ahorita lo va a desbaratar. Entonces, tengamos el privilegio de conocer nuestro entorno, lo que nos privilegia como únicos en el Caribe, que es nuestro Pico Duarte, pero sobre todo esa riqueza del ser humano que vive allí y que vive de ese entorno, de los manantiales que alimentan nuestros ríos, de ese pajarito que canta cual columpio oxidado, de ese amanecer, de tantas cosas hermosas que a veces el asfalto y los blogs y el cemento no nos dejan ver y escuchar. Volvamos a eso. Por supuesto, hay algo que tú dijiste, o sea, el cierre inmaculado, mejor de ahí no lo podía haber hecho nadie, Roberto. La verdad que tienes el don de la palabra. Te felicito. No, mira, hablando tú dijiste la palabra hiperconectividad, y esto es algo que nosotros le hacemos mucho hincapié en la película, porque aparte de ser un desafío físico y de aprender de la importancia de esta zona, hay algo que le pasa a la gente que sabe irse al campo y que le pasa a la gente que sabe pasar tiempo en la naturaleza, porque muchas veces creemos que somos una especie moderna
que vivimos en la ciudad y tal, y a veces nos olvida que somos naturaleza también, y del bien que te hace el verde, y de pasar tiempo en esos lugares. Entonces hay siempre una cita que a mí me gusta mencionar, la de John Muir, que es un naturalista americano, que él dice: yo voy a la montaña a perder la cabeza, pero a encontrar el alma. Entonces también es una invitación a hacer autorreflexión y a salir un poco quizá de ese bullicio de la ciudad y del estrés del teléfono, del trabajo. El que vaya y el que ha ido y ha vuelto sabe que eso cura. El mismo Mario Dávalo dice: yo necesito irme al menos una vez cada 4 meses para allá arriba y volver, porque si no me vuelvo loco. Claro. Entonces también habla un poco de eso la peli. Qué bien, qué bien. Pues nada, la invitación está ahí. Mientras usted se decide a subir al Pico Duarte, a escalar el Pico Duarte, al menos alimente esa alma viendo este documental de larga duración, de 1 hora y tantos minutos, en pantalla grande. Después lo vamos a ver en la televisión y lo venderán a Netflix, que bueno, ojalá. Pero verlo en pantalla grande es lo mismo que ahorita hablábamos del celuloide y del acetato. Nada sustituye la pantalla grande, y estoy convencido que la gente volverá al cine, que seguirá consumiendo productos audiovisuales en la palma de su mano, un celular, pero que se decidirá a vivir esa magia de la sala oscura, de la pantalla grande que te absorbe y te aplasta, con buena fotografía, buen sonido y una buena historia como la del Pico Duarte. Ahí está en Caribbean Cinema, acá en la capital y en Santiago también. No dejen de ver esta gran propuesta para alimentar el alma, y después estoy seguro que se motivará a acompañar a esos monteros y a escalar nuestro Pico Duarte, del cual debemos sentirnos totalmente orgullosos, y que ese orgullo se transforme en cuidado y protección de esa zona. Mariana, Arturo, gracias. No habrá con qué pagarles esta inversión que han hecho para, por supuesto, cultivar el espíritu de los dominicanos y no tan dominicanos, que apostamos por una sociedad mejor. Y eso ayuda mucho. Gracias, Por favor, suerte. El Pico Duarte espera por nosotros como obra audiovisual para escalarla. Vayan. Tengo que apurarme porque ahorita ya la edad no me permite, pero iré con Mario Dávalo y los invitaré. Nos vamos para allá. Gracias, Arturo y Mariana, coautores del Pico Duarte, que se presenta en nuestras salas de cine de Caribbean Cinema, en este magazine que no tiene nombre.